Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por la red it-latino.net, webinars gratuitos, formativos e informativos sobre las diferentes tecnologías y software corporativo que tratamos en nuestra extensa red de portales. Los webinars están dirigidos a toda nuestra gran base de usuarios tanto en España como en Latinoamérica y pretenden, bueno, pues dar una visión real de lo que se está moviendo en todo lo concerniente a las tecnologías de la información. El formato del webinar es el siguiente. Durante unos 3/4 de hora, una hora, el ponente pues hará su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Ustedes pueden preguntar tanto por vía voz, ya sea porque estén conectados por teléfono o porque tengan un micrófono y estén siguiendo la conferencia vía voz IP, o escribiéndola en el panel de control y yo se la pasaré o yo se la explicaré, se la hablaré al ponente. En el día de hoy, como ya saben, tenemos una conferencia dedicada a Microsoft Dynamics AX. En ella los expertos de Curious, que son expertos en, bueno, entre otras cosas en todo lo que tiene que ver con la implementación y la consultoría de Dynamics AX, pues nos van a hablar de un desarrollo hecho por ellos, add-ons financieros y de inteligencia de negocio. Supongo que también, bueno, pues nos enseñarán un poquito cómo funcionan. Y tenemos con nosotros desde Madrid a José del Castillo, que es la persona encargada de hacer la presentación. Bueno, pues sin ir más lejos, voy a abrir el micro a José. José, ahí tienes el micro abierto. Hola, buenos días. Y ahí te paso la presentación. Recuerda darle a Show My Screen, que te aparecerá ahora en la pantalla. Ok. Vale, perfecto. Ya estamos viéndote, así que cuando quieras. Muy bien. Buenos días. Como ha dicho Daniel, mi nombre es José del Castillo. Soy consultor financiero de Curious de la parte de Asapta. Estoy certificado por Microsoft en Asapta 2009. Y bueno, soy el encargado de hacer esta presentación respecto de los add-ons o funcionalidades que a lo largo de la experiencia de Curious en las numerosas implantaciones que ha realizado, pues se han verticalizado como para solventar aquellas pequeñas o aquellas deficiencias que se han ido viendo en Asapta. Bien, a continuación la presentación se estará en 3 bloques, una pequeña introducción acerca de Curious, la compañía y su relación con Microsoft. Luego estaremos en la parte de soluciones financieras propiamente dichas, que son estos add-ons que están implementados sobre Asapta. Y después veremos los indicadores financieros. Bien, respecto de Curious, bueno, pues Curious fue fundada en 1998, actualmente tiene cerca de 2.800 clientes. La central está en Holanda y tiene oficinas en 7 países, aparte de España, Holanda, Alemania, etcétera. Tiene cotización en la bolsa Euronext, por lo tanto todas sus finanzas, sus libros, etcétera, pueden ser consultados, son públicos, con lo cual se puede ver con total transparencia todo Curious y toda su financiación. Tenemos un Inspiration Center que está en Saltbommel, pero también hay otro actualmente en Madrid, también en Hamburgo y en Londres. Y bueno,
La ventaja de Curious, gracias a las numerosas oficinas que tiene, es que es una empresa global, tiene un global alliance también con diferentes partners en todo el mundo, lo cual facilita pues implantaciones como se están realizando actualmente en Costa Rica y en otros países de Sudamérica. Curious España tiene 5 oficinas en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Somos un total de 125 empleados con más de 300 clientes, y a nivel de facturación de todas las del grupo europeo, Curious España es la tercera. Desde Curious España se gestionan tanto proyectos locales en toda la península, como así incluso internacionales. Tiene además múltiples reconocimientos como líder del ecosistema de partners de Microsoft España. La relación de Curious España con Microsoft, a lo largo de todos estos años y gracias a las experiencias, esta experiencia ha sido reconocida por Microsoft en el 2010 como partner del año en España, así como siendo el primer partner en España de Microsoft Dynamics desde el 2005, 5 Gold Partner. A su vez está reconocido como primer partner de Microsoft Cloud Accelerate, como mejor solución en SharePoint. Es el único partner que puede dar formación certificada de Microsoft al resto de partner de España, con lo cual eso muestra un poco la confianza de Microsoft en Curious. La experiencia de Curious en Asapta, pues comienza en 1998, luego con Damgar, luego en 2000 ya con Navision Asapta, y a partir del 2002 pues ya con Asapta, con Microsoft Asapta hasta la actualidad, con Microsoft Asapta 2012. Por lo tanto, como se puede ver, la experiencia de Curious en Asapta es bastante amplia. Este es el motivo del cual pues Curious se atrevió y se adelantó en la realización de estos add-ons o esta serie de verticalizaciones en Dynamics Asapta. Muy bien, el objetivo de esta presentación, pues es acercar a los clientes y a aquellos receptores de esta demo un poco la experiencia de Curious en los componentes de productividad de la área financiera y en las soluciones paquetizadas de inteligencia de negocio, del Business Intelligence. Bien. Pasamos con el bloque de las soluciones financieras de Curious de Asapta. Bien, en esta slide podemos ver un cuadro en el que en la parte de la izquierda podemos observar aquellas tareas. No me gusta llamarlo deficiencias porque no es una deficiencia de Asapta, o yo así no lo concibo, sino que son tareas las cuales, debido a la envergadura y a la visión global de la solución, no se ha llegado, y por lo tanto son sobre las que Curious ha paquetizado estas verticalizaciones. Por ejemplo, todos conocemos que en Asapta 2009 los descuentos de la cartera de clientes, de las que se emiten al descuento, no son por banco y que están asociadas a una única cuenta contable. Bien, pues en el Q Finanzas, que es como así denominamos a esta verticalización de Curious, podemos asociar esa remesa al descuento por banco y por cuenta contable. También es conocido que en Asapta no hay unos periodos de no pago o de no cobro, tanto de clientes como de proveedores, mientras que en
en la verticalización del Qfinanzas, pues los solventamos. También es conocido que en ASAPTA 2009 en las facturas de servicios no hay la posibilidad de predefinir unos textos. Estas facturas de servicios no llevan asociado ni artículo ni nada parecido, sino que simplemente se indica una cuenta contable y a través del Qfinanzas pues se definen una serie de textos predefinidos y se agrupan en una serie de agrupaciones. También en ASAPTA 2009 los abonos que se realizan desde los pedidos de venta de clientes van a la misma cuenta contable en la que se reconocen los ingresos de la facturación desde pedidos de venta, y con el Qfinanzas esto se solventa de tal forma que los abonos se pueden definir en una cuenta contable diferente de la que se reconocen los ingresos, para así tener un mayor control a nivel contable. Tampoco existe una visión del cash flow conjunta en la que poder ver tanto los cobros, pagos realizados de clientes y de proveedores como los remesas, tanto en remesas como en cobros, pagos realizados directamente. Eso se solventa a través del cash flow del Qfinanzas. Tampoco existe una serie de informes multicompañía. Sí es cierto que existe unos informes financieros en las columnas se pueden definir que aparezcan las transacciones de las diferentes empresas que se han dado de alta dentro de ASAPTA, pero esto es un informe de facturas de cliente multicompañía, y eso en ASAPTA no existe. Tampoco existe el fichero de pagos certificados, en el cual en Qfinanzas ya está todo configurado para poder emitirlo. En ASAPTA 2009 es cierto que se pueden enviar ciertos informes por mail, pero no existe una plantilla ya predefinida con unos textos predefinidos, mientras que en el Qfinanzas esto se solventa. En ASAPTA 2009 es cierto que existe una posibilidad, o aparentemente una posibilidad, de compensar saldos clientes, pero en Qfinanzas lo que se hace es traspasar esa deuda a través de unos diarios ya predefinidos. Lo veremos a continuación. Y por último, importación de ficheros Excel. En ASAPTA 2009 es cierto que está la herramienta de la posibilidad de importar plantilla, de importar y a partir de generar unas plantillas Excel, pero en Qfinanzas todo esto lo que se hace es que se simplifica muchísimo más, y lo que se hace es la posibilidad de un fichero Excel importarlo directamente a los diarios de contabilidad general de una forma muy sencilla y muy rápida. Bien, pues pasamos a explicar todas estas tareas que se realizan dentro del componente del Qfinanzas. Las deudas por efectos descontados. Esto en ASAPTA 2009, cuando se realizan las remesas de tipo descuento, todas van a una misma cuenta contable de bancos. Esto con el Qfinanzas se mejora dando la posibilidad de tener un control de esa remesa al descuento por cuenta bancaria, y el apunte contable que se realiza desde los diarios de remesas, al ser de tipo descuento, que se realicen no sobre la misma cuenta contable, independientemente del banco al que se envíe la remesa al descuento, sino que se personalice dicha remesa en una cuenta contable por cada banco. ¿De acuerdo? Esto se ha solventado, bueno, pues desde el maestro de cuentas bancarias indica una cuenta de riesgo, como se puede ver en la slide, por cada cuenta bancaria, de tal forma que tenemos muy localizado una cuenta contable por cada banco y remesa al descuento que se realice.
Esto también lo que facilita es un informe del riesgo bancario por cuenta contable y que se tenga en cuenta la cantidad descontada por banco, cosa que en ASAPTA 2009, pues dicho informe tanto a nivel de transacciones de cuenta contable como de banco, bueno, pues no existe. Bien, ventas por naturaleza, diferencia de abonos. Como comentaba antes, en ASAPTA 2009, cuando se realizan los abonos desde pedidos de venta, la facturación de abonos desde pedido de ventas, ese abono, el apunte contable va a la misma cuenta contable de los ingresos. En el QFinanzas lo que se ha hecho es poder diferenciar esos abonos a una cuenta contable específica para tenerlos más controlados. Esto lo que se ha hecho es, como se puede ver en la slide, es en los registros de inventario, en el módulo de gestión de inventario, configurar registro, en la pestaña de pedidos de venta, en la opción de ingresos, introducir la columna de perfil de contabilización, de tal forma que para aquellas facturas que se realicen desde pedidos de venta y en función del perfil de contabilización, dicha transacción va a una cuenta contable o a otra. Este perfil de contabilización lo que hace es que luego, a la hora de dar de alta el pedido de venta y el abono, se indique desde la cabecera del pedido el perfil de contabilización que se quiere utilizar, de tal forma que si ese pedido de venta es un abono, al indicar en el perfil de contabilización devolución, como es el ejemplo que aparece en pantalla, pues cuando se facture dicho pedido de venta, que será un abono, la cuenta contable a la que vaya, en lugar de ser la cuenta contable de ingresos 700100, va a ir a una cuenta contable específica, que en este caso es la 789. Bien, otro de los puntos que se solventan con el QFinanzas son los periodos de no giro que no están contemplados en ASAPTA 2009. Lo que se realiza es se configuran lo que se ha llamado unos códigos de no giro, que en el fondo es dar unos intervalos de fecha desde hasta, de tal forma que a la hora de facturar, si en función de las condiciones y de la fecha de vencimiento de la factura, la fecha de vencimiento de la misma cae en alguno de estos intervalos, automáticamente la fecha de vencimiento de la factura pasa a ser la fecha inmediatamente posterior a la fecha hasta indicada en estas condiciones de no giro. En el ejemplo que vemos en pantalla, si la factura tuviera fecha de vencimiento o cayera la fecha de vencimiento entre el 1 de septiembre o el 15 de septiembre, o entre el 1 de agosto y el 15 de agosto, automáticamente el vencimiento de la factura pasaría a ser 16 de septiembre o 16 de agosto. Bien, lo siguiente es el cash flow. En el QFinanzas se ha creado la opción de gestionar y de visualizar el cash flow por banco en cualquier momento. Esto se ha creado a partir de todas las transacciones por banco que haya tanto en clientes y en proveedores, como así de aquella información que se dé en el cliente, como la información de póliza de crédito que se dé en el cliente. Las transacciones que se tienen en cuenta para esta consulta de cash flow que se ha realizado son tanto las transacciones que hay en cartera de clientes como las transacciones en cartera que hay de proveedores. Y también
se tiene en cuenta para el cálculo del cash flow o de la disposición de efectivo el importe que haya en la ficha del cliente para sus giros. Bien, lo que se ha realizado es precisamente, como se puede ver en pantalla, este formulario, esta consulta, en la cual se puede ver que podemos obtener por cuenta bancaria una previsión de cash flow tanto de los cobros en cartera como de los pagos en cartera, tanto de clientes como de proveedores. Y una cuarta columna que de resumen por banco, que es el cash flow, ¿vale? Que es la diferencia entre los cobros en cartera más los pagos en cartera más el importe que está indicado en el maestro de cliente como importe facilitado por el banco a este cliente para riesgo. Si nos situamos sobre uno de los bancos, como vemos en la slide, en la parte de mitad de la derecha que pone de detalle, nos aparece la composición de ese importe de cobros cartera, de pagos cartera y de cash flow que aparece. En la parte de la derecha podemos ver, por lo tanto, que para el banco 005, que es el asociado a un grupo de banco, el cash flow de 105 euros viene porque hay unos cobros en cartera de 81.000 euros a fecha 31 de agosto. Hay otros cobros en cartera a fecha 1 de septiembre de 17.000 euros y eso da un cash flow de los 104.761. A continuación vemos que el 8 de septiembre hay unos cobros en cartera de 324 y el 10 de septiembre de 500 y eso hace el total del cash flow de 105.585 euros. Todas estas consultas se pueden hacer para un periodo de fechas, no es solamente para un día en concreto. Sobre este mismo formulario podemos ver que en la parte inferior de la derecha aparece detalles cobros, detalles pagos. Una vez que nos situamos sobre uno de los detalles, esos detalles cobros y detalles pagos, lo que nos indica es precisamente esos cobros, esos pagos que aparecen para el cálculo del cash flow, pues su importe, el asiento en el que están, el cliente o el proveedor si fuera, dependiendo si hacemos clic en detalles cobros, detalles pagos. En este caso, al dar clic en detalles cobros, nos aparece la composición de ese cash flow de la parte de clientes que teníamos de 17.000 y de 84.000 euros, por las transacciones que lo tienen, que lo componen. Lo que debemos de destacar de este formulario es en la primera columna ese color rojo, color verde que aparece. Eso lo que nos indica es que esa transacción de clientes que tiene asociado un banco, que en este caso es el banco 005, bueno, pues nos da la posibilidad en aquellas que están en verde de modificar ese banco, de tal forma que asociamos esa transacción a diferente banco con la correspondiente variación en el cash flow del banco. En aquellas transacciones que están en rojo son transacciones que no podemos modificar su banco y por lo tanto no se pueden recalcular en el cash flow en otros bancos. Esas transacciones son las que ya están en algunos de los estados del proceso de cartera. Esto tiene toda su lógica porque claro, una vez que comenzamos todos los pasos de la cartera de clientes o de proveedores en Asapta,
pues ya llevan asociados un banco en el diario de creación de efectos, así como luego al realizar la remesa al cobro o al descuento o en su posterior liquidación. Bien, pasamos con lo siguiente, las facturas de servicios. Las facturas de servicios de clientes en Asapta se realizan indicando una cuenta contable, el correspondiente cliente, los correspondientes grupos de impuestos y grupos de impuestos de artículo, el correspondiente importe, y el texto es un texto libre. Esto hace pues que dentro de muchas empresas, cuando se lanzan este tipo de facturas, dependiendo de la persona que vaya a generar la factura, para un mismo concepto la descripción varíe. Pues con la correspondiente desinformación o que se puede dar al cliente cuando para el mismo concepto ve que el texto difiere. Lo que se ha hecho es crear una primera columna, como se puede ver, de grupos y otras de códigos de texto financiero, que lo que se hace es codificar dichos textos, de tal forma que se da de alta un texto para un texto ya predefinido, que se le asocia un código de texto financiero, y esos códigos de textos financieros se pueden agrupar en los grupos de texto, de tal forma que podemos emitir facturas de servicios con una codificación similar al texto de un artículo, por ejemplo, y esa codificación de textos también agruparlas en diferentes grupos de textos como si fueran grupos de artículos. Esto lo que hace, bueno, pues es solventar lo que comentábamos antes, que un mismo concepto de facturación tenga diferentes textos. De esta forma se unifican y al indicar el código del texto financiero ya aparecería el texto en la factura, y ese texto es único y común independientemente de los usuarios que emitan esta factura para un mismo concepto. Dentro del componente cofinanzas se ha creado un informe de factura por cliente y compañía. Desde Curious hemos observado a lo largo de las implantaciones que cuando una misma empresa implanta Asapta y tiene numerosas empresas dadas de alta, dentro de ellas y en cada una de ellas se dan de alta un mismo cliente. Aunque bien es cierto que actualmente esto en Asapta 2009 pues no esta información, pero sí se tiene en cuenta esta posibilidad a través de la libreta de direcciones y etcétera, pero no existe como tal un informe como el que se puede ver en pantalla, en el cual podemos ver y agrupar por cliente y por compañía, de tal forma que podemos ver el saldo global que un mismo cliente está dado de alta en numerosas empresas dentro de Asapta. Podemos ver su saldo global y su saldo por compañía. Esto nos puede ayudar pues a tomar decisiones de riesgo en cuanto al límite de crédito y a la facturación de este cliente en las diferentes empresas. Bien. Otro de los temas tratados es el de pagos certificados. Lo que se ha hecho es generar el formato de pago certificado que no viene contemplado en Asapta 2009. De tal forma que lo que se realiza es lo que se ha creado es la opción de a una forma de pago que se cree en Asapta asociarla el formato de envío de norma 68 de los pagos certificados. El envío de emails. Si bien es cierto que desde Asapta
Cualquier report puede ser enviado por mail y bueno, pues es conocido que esta opción lo que hace es que abre en el usuario desde el cual quiere enviar ese report, abre su pantalla de, de Outbooks, de emails enviados, te genera un nuevo mail en el cual se adjunta este report, pero no aparece ningún texto predefinido en el cuerpo del mensaje ni nada similar. Y eso es el usuario desde su cuenta de correo quien genera ese texto, ese cuerpo. Bien, pues lo que se ha hecho es precisamente todo ese texto predefinirlo a través y predefinirlo, bueno, pues para los diferentes reports que se pueden enviar y generando diferentes asuntos. Bueno, pues como se puede ver en pantalla, esto se hace a través de la asignación de unas reglas de alertas, y lo que se hace es que al crear estas reglas de alertas se configura el cuerpo del mail que se va a enviar. Bien. Lo siguiente, los traspasos de deuda de clientes. De clientes proveedores. Si bien es cierto que en Asapta ya existe una funcionalidad en la cual se asocia a un cliente su proveedor y se puede realizar algún tipo de traspaso, pero eso es en función de los parámetros de unos importes establecidos, etcétera. Esto lo que se ha generado en el QFinanzas es la posibilidad de, a través de un diario de compensación, que se ha llamado diario de compensación, al tener ya informado tanto en el maestro de clientes como en el maestro de proveedores, en el maestro de clientes, el proveedor asociado a un cliente, o desde el maestro de proveedores el cliente asociado a un proveedor, pues la posibilidad de que al indicar este cliente ya automáticamente en el diario se indique la cuenta de contrapartida el proveedor asociado y se puedan traspasar pues aquellos importes o aquellas transacciones del cliente o del proveedor que se indiquen. Bien, lo último a destacar del QFinanzas es la carga de asientos en base a Excel. Es conocido que Asapta tiene la herramienta de importar y exportar a través de unas plantillas Excel. Bien, lo que se ha hecho desde el QFinanzas o la idea de esta carga de asientos no es el que a la hora de cargar una plantilla Excel automáticamente se haga un registro dentro de una tabla, no, porque eso, bueno, ante usuarios que no tienen los suficientes conocimientos, pues puede ser, la verdad, que un peligro. Esto lo que se ha hecho, la idea es la posibilidad de, para esos usuarios que no tienen muchos conocimientos de Asapta y para todos los usuarios en general, la posibilidad de importar una plantilla Excel con unos datos en un diario general. ¿Vale? Esto vendría a ser como una plantilla de asientos de Asapta 2009, pero desde un Excel. De tal forma que un usuario tiene un Excel ya predefinido y eso lo quiere cargar en un diario general. Bien, pues se haría a través de este método que se ha creado. Lo importante es que cuando aquí se defina esta carga de asientos, cuando se definan las columnas del Excel, esta definición tiene que ser la misma con las columnas del Excel. Tienen que ir en el mismo orden. Y además, la ventaja de esto es que para no liar mucho al usuario, si bien es cierto que en los diarios generales hay
numerosos campos, aquí se ha limitado a 20 posiciones, de tal forma que son solamente 20 tipos de columnas los que se pueden introducir. ¿De acuerdo? Bien, otro de los componentes que ha ido creando Curious es lo que se denomina el Q-conciliación. En ninguna de las versiones de Asapta, ni en Asapta 2009, ni incluso en 2012, existe la posibilidad de la conciliación bancaria. No la conciliación bancaria de conciliación de apuntes de apuntes ya introducidos en Asapta, con las transacciones de bancos introducidas en Asapta, sino la posibilidad de importar el fichero de norma 43, que es facilitado por todos los bancos, importarlo en Asapta, conciliando las transacciones del fichero con las transacciones que ya se han registrado en Asapta, e incluso realizando los asientos de liquidación de aquellas transacciones que se concilian. Bien, por lo tanto, en AX 2009, pues como aparece en la slide, la conciliación bancaria es manual, sin interacción con la información bancaria, mientras que con el Q-conciliación lo que hacemos es se concilia en base a la norma 43. Esta conciliación puede ser automática o manual a la hora de importar el fichero, y automáticamente se crea el apunte contable de liquidación. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues se ha creado un menú dentro de Asapta específico, en la cual en los formularios comunes podemos ver el report de la conciliación bancaria que se haya realizado. Podemos ver también los informes en el cual nos indican esas mismas transacciones que se han conciliado, y una pestaña de configuración. En esta configuración lo que se realiza es la configuración de las condiciones de conciliación de los apuntes contables. Estas condiciones se realizan a través de los grupos y de las reglas de conciliación. Bien, a través de los grupos, a los grupos se asocian diferentes reglas de conciliación. ¿Por qué? Porque sobre un mismo fichero podemos lanzar n conciliaciones, n procesos de conciliación. Puede ser que nos interese que un primer proceso de conciliación sea muy estricto, de tal forma que esas reglas de conciliación sean con unos parámetros muy estrictos, y que a medida que vamos realizando la conciliación, esos parámetros no sean tan estrictos y le indiquemos para esa conciliación otro grupo de conciliación. ¿Qué es lo que se hacen con estas reglas de conciliación? Bueno, pues con estas reglas de conciliación lo que se hace es indicar aquellas diferencias máximas permitidas en los diferentes campos del fichero de norma 43 para que se acepten y automáticamente se concilien. Como se puede ver en la slide, para este caso, dentro de las transacciones bancarias, dentro del fichero de norma 43, cuyo ID de campo es el 2011, que es el campo importe, pues en las transacciones bancarias, que en el ID de campo del Q conciliación es el 24, se permite una diferencia máxima de 5 euros, de tal forma que aquellas transacciones que no superen esa diferencia se conciliarán de forma automática, con la posibilidad de realizar el correspondiente asiento de liquidación en Asapta. Bien, si vamos a la siguiente slide, dentro de la conciliación, dentro de la configuración se indica un directorio origen donde estará el fichero de norma 43 que nos hemos descargado de la web del banco, y un directorio destino, que es donde irá a parar ese mismo fichero una vez se realice el proceso de conciliación. Una vez que le damos a aceptar, tenemos la posibilidad de indicar el grupo
tipo de conciliación, lo que comentábamos antes, la posibilidad de indicar diferentes grupos de conciliación para un mismo fichero y la posibilidad de anular la conciliación actual al iniciar otro o no, y el de omitir transacciones que se anulan automáticamente o no. Una vez que se lanza el fichero, aparece este formulario en el cual en la mitad superior nos indica el ID de conciliación bancaria, el código de entidad por la que estamos realizando esta conciliación, la fecha, un nombre que le indiquemos y diferentes estados de esta conciliación. Si todavía no está conciliado o si ya está conciliada, ya se ha realizado la conciliación de este fichero. Una vez que se importa, en la mitad superior aparecen las transacciones del fichero y aquellas que están conciliadas o que están pendientes de conciliar. Muy importante destacar que aunque una transacción del fichero en la conciliación automática ASAPTA la concilie, nosotros podemos no conciliarla, ¿vale? Desligarla de esa transacción. Bien, una vez que ya vemos todas las transacciones que están en el fichero y si están conciliadas o no, bueno, pues hay multitud de opciones, como podemos ver en los botón group de la parte de la derecha, pues como la consulta del extracto, la posibilidad de esta conciliación, de conciliarlo o no conciliarlo y la posibilidad de realizar el registro o el apunte contable. Bien, no obstante, a su vez, como decíamos, dentro de esa conciliación que es automática, yo puedo posteriormente de todas esas transacciones realizar también una conciliación manual dentro de este mismo proceso, ¿vale? No es diferente. Es decir, en el QConciliación hay un mix de conciliación automática de transacciones en función de las reglas de conciliación que se definan y la posibilidad de, sobre ese mismo fichero de conciliación que se importa, indicar aquellas transacciones de ASAPTA que se quieren conciliar de forma manual. Bien. QCartera. Este es un vertical nuevo que se ha realizado y que en base a la solicitud que nos hemos dado cuando se han realizado formaciones numerosos clientes, se ha visto que a la hora de consultar toda la trazabilidad de la cartera de ASAPTA, bien es cierto que aunque una de las ventajas de ASAPTA es la navegabilidad y que desde cualquier parte de ASAPTA se llega a cualquier otra parte, pero en cuanto a las consultas para ver una factura, cuáles han sido sus efectos, cuáles han sido sus remesas y cuál ha sido su liquidación, es un poco engorrosa y también es cierto que hay que abrir numerosas ventanas. Y también no es menos cierto que cuando yo me voy en las transacciones del cliente, yo voy a ver una transacción que está en estado remesado y yo consulto a través de los botones de la derecha, el botón facturas, las facturas que están en esa remesa, esas facturas, el importe que me aparece es un importe total, es el importe total de la factura, cuando yo puede ser que la remesa, todo el proceso de cartera lo haya hecho sobre un importe que no coincide con el total de la factura. Pues bien, todo eso se solventa con este vertical, con el QCartera. Tenemos una trazabilidad del documento. Esa trazabilidad, la consulta es en modo raíz, de tal forma que nos evitamos el ver las numerosas ventanas en la pantalla y desde una misma ventana yo puedo ver toda esta trazabilidad de una misma factura, el efecto que se ha creado, la remesa, y puedo ver el importe por el que se ha remesado. A su vez también se pueden consultar los diferentes plazos de cobro o fechas teóricas de vencimiento.
Bueno, lo que se ha creado es esta consulta, que como he comentado antes es un directorio, como una especie de consulta de directorio raíz, en la cual podemos ver que a partir de la factura de servicios, la 002-028, por un importe de 4.975, bueno, pues se ha realizado una cartera de 4.975 euros, cuando, perdón, el importe de la factura era de 7.080 euros. ¿Vale? De tal forma que con esto ya solventamos uno de los inconvenientes que tiene Asapta, es que cuando yo en las transacciones del cliente voy a consultar una transacción en estado enviado y consulto las facturas que lo componen a través del botón de facturas, el importe que me aparece es el de la factura al completo, mientras que aquí podemos ver el importe de la factura que se remesa simplemente. Podemos ver que el total importe facturado es de 9.950, cuando lo que se ha librado son 4.975 y el saldo vivo facturado es de 351. Bien, dentro de esta consulta podemos ver en la parte inferior los datos de cobro. Estas consultas es para ver un día de vencimiento teórico de la transacción, en este caso de la factura, y los días que se exceden del mismo. Así podemos ver que para la consulta de esta factura, la 002-028, la fecha de factura fue del 19 de abril, la fecha de vencimiento es del 19 de julio, los días de vencimiento previsto son a 30 días desde que se realiza esta consulta y que la fecha de cobro es del 20 de junio. Por lo tanto, desde aquí vemos toda esta trazabilidad y toda esta consulta de días de cobro previsto. Bien, el Q límite de crédito. Este es otro de los verticales o de los add-ons que se ha realizado desde Curious. El límite de crédito de Asapta es un límite de crédito bastante rígido y sin histórico. Rígidos en cuanto a qué? En cuanto a que cuando se genera un límite, en cuanto se excede el importe del límite de crédito, en función de cómo se parametrice en los parámetros de cliente, pero lo importante es que si se parametriza o bien para que se bloquee desde un pedido de venta o desde una factura de servicios, o bien para que surja una advertencia. Bien, con este Q límite de crédito, lo que se hace es primero definir un rango de límites de crédito y parametrizar qué comportamiento. Es decir, no hay un comportamiento estricto de que se bloquee automáticamente y que ya no me deje realizar más y que tenga que ir a la ficha del cliente para aumentar ese límite de crédito para poder facturar un pedido en concreto. No. Lo que se hace es que se indica, lo veremos a continuación, la posibilidad de cómo se tiene que comportar, si que bloquee o que bloquee solamente los pedidos. Y además que ese bloqueo de pedido lo que haga es generar un workflow. De tal forma que puede ser que para un pedido que supera el límite de crédito haya una aprobación y se pueda facturar. Este límite de crédito también lo que posibilita es que se tenga en cuenta para determinadas formas de cobro. Por ejemplo, un cliente que tuviera asociado una forma de cobro al contado, si desde una ventanilla o desde el mostrador se le va a facturar, si este cliente tiene a su vez un límite de crédito, nos bloquearía dicha factura. Bueno, pues con este Q límite de crédito lo que se ha hecho es que precisamente para esos casos no tenga por qué
existir este bloqueo del límite de crédito? Pues porque en este caso, pues para las formas de pago, para una forma de pago al contado o metálico, y para este caso que estoy exponiendo, pues sería innecesario. Bien, lo primero es que se puede definir un rango de fechas para este límite de crédito, de tal forma que vamos a tener siempre guardado un histórico del mismo. Como es evidente, el importe del límite de crédito que se va a tener en cuenta es dependiendo de este rango de fechas. Bien, a continuación, en los parámetros del cliente, lo que hay nuevo es el campo que vemos cómo actuar al superar el límite de crédito, que es el de advertencia o error, o el de la opción de bloquear pedido. Esto lo que va a hacer es que cuando yo estoy dando de alta un pedido y va superando, pues a medida que se van introduciendo las líneas, se supera el límite de crédito, pues la opción de que ese pedido se bloquee y automáticamente aparezca un workflow, de tal forma que ese pedido puede ser que un usuario que se configure apruebe y autorice la facturación de ese pedido. Bien, este workflow que se ha creado, en cuanto a la configuración del mismo, su parametrización, etcétera, se basa en el estándar de los workflows de Asapta. Esto lo que hace es que sea muy familiar para el usuario y su fácil configuración. Otra de las características que comentábamos del Q límite de crédito es que podíamos indicar qué formas de pago queremos que se tengan en cuenta o que estén bajo la posibilidad de tener en cuenta a la hora de límite de crédito. Bien, esto lo que se ha hecho es en el formulario de las formas de pago o cobro de clientes un campo de tipo check, que lo podemos ver en la parte inferior de la derecha, en el cual si está marcado para una forma de pago, todas las transacciones que se realicen con esa forma de pago se va a tener en cuenta en los pedidos en este flujo de límite de crédito, ¿de acuerdo? Bien, volviendo un poco al workflow, bueno, pues vemos cómo es la configuración, que repito que la configuración es estándar y está basada en los workflows de Asapta. ¿Vale? Podemos ver cuando esté completado a quién se debe de enviar, cuándo se inicie, etcétera, etcétera. Bien, a continuación, y para finalizar, vamos con la segunda parte de esta presentación de los add-ons de Curious. La primera estaba basada sobre Asapta y esta siguiente son las soluciones de inteligencia de negocio que se pueden implementar en cualquier cliente y no solo sobre Asapta, sino también sobre Navision, por ejemplo. Bien, ¿cuál es la ventaja de estos proyectos de Business Intelligence o de BI? Es que el origen de la información no es desde un único punto, sino que puede ser desde una base de datos de AX, sobre una base de datos sobre un Excel o sobre cualquier otra base de datos, y lo que se hace en este tipo de proyectos es que se aglutinan y se les hace un lavado de cara, por así decirlo. Se les hace un proceso de limpieza y consolidación, que son los llamados ETLs, y una vez que se depuran los datos, se pasan y se guardan en un data warehouse de indicadores financieros, que es donde van a estar todos esos datos y donde se van a generar los diferentes cubos.
que están dentro de esta solución. Los cubos que tenemos para finanzas son unos cubos de contabilidad, otros de cobros y otros de pagos. Aquí me gustaría hacer un inciso, y es que no solo Curious posee unos cubos de finanzas, Curious también ha generado unos cubos, por ejemplo, de proyectos, ¿vale? Para diferentes consultas de las transacciones y las tareas que se hacen desde proyectos, tanto de Asapta como de Navision. Bueno, volviendo a estos cubos financieros, de nuevo se hace un proceso de ETL en los cuales ya nos definimos precisamente esas consultas sobre los cubos que vamos a realizar. Unas consultas puramente de finanzas, puramente contables, otras consultas sobre cobros, pues periodo medio de cobro, etcétera, que estarán en el cubo de cobros, y algo similar para proveedores y estarán en el cubo de pagos. Bien. La ventaja de estos proyectos de Business Intelligence es que todo está sobre un mismo Data Warehouse, pero la opción de explotar estos datos y la opción de cómo verlos es bastante amplia. No solo se pueden ver y visionar desde un Excel, sino que se puede hacer desde un Reporting Services de SQL, desde un Performance Point, desde un SharePoint o incluso desde un Executive Viewer. Bien. Las ventajas de estos proyectos de Business Intelligence es que frente a un proyecto estándar de BI, por así decirlo, el cual tiene pues numerosos pasos, este proyecto de indicadores financieros, todos estos pasos se acortan, de tal forma que vamos desde la definición del alcance, pasamos directamente desde el arranque a una implementación y a un traspaso al cliente, porque todos estos cubos ya están predefinidos, de tal forma que la duración de un proyecto de indicadores financieros no va más allá de 2 semanas, la implementación de este proyecto estándar, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues claro, esto es súper beneficioso para todas las partes, tanto para la parte de la consultoría a la hora de implantarlo, como el cliente, el cual ve que la adquisición de un proyecto de indicadores financieros sabe que desde el momento en el que se firma y en el que se arranca, en 2 semanas ya está utilizándolo. Bueno, aparte de las ventajas que ya se han podido ir viendo a través de estas slides, otras ventajas que hay es el ahorro en las licencias, ya que generalmente se utilizan las mismas licencias que hay de SQL de Server para Dynamics, la adaptación, ya que se permiten ciertas personalizaciones, de tal forma que este producto, a diferencia de pues de un proyecto típico de BI, pues hace que el cliente le sea mucho más familiar y se adapte mucho antes, evidentemente. Autonomía. Una vez que nosotros implantamos este proyecto y se da la formación tanto a los usuarios claves como al resto de usuarios, el cliente está en total libertad para modificar todos estos cubos, introducir nuevas unidades de medida, etcétera, etcétera. El mantenimiento es de un importe muy inferior, y se le da y se dispone en disposición, por la redundancia, del cliente todas aquellas actualizaciones que se realicen, y
la última ventaja que me gustaría destacar de los indicadores financieros es precisamente los numerosos reports y la facilidad que da al usuario en función de las herramientas de visualización de los cubos, la facilidad que da al usuario para poder visualizar los datos en diferentes formatos de informes. Bien, ¿por qué estos indicadores financieros? Principalmente respecto a SAPTA 2009, porque los indicadores financieros o los informes financieros en ASAPTA son muy estáticos, como todos sabemos, y las consultas y los informes que hay en ASAPTA pues son muy estáticos, es decir, no dan una gran navegabilidad para poder cambiar las opciones de los rangos en los que se ha solicitado la información. Tienes que volver a cerrar las ventanas, volver a abrir el formulario en el cual indicas los intervalos o los criterios para este informe, mientras que con los indicadores financieros, como veremos a continuación, al tratarse de unos cubos y el poder obtener esa información a través, por ejemplo, del Excel, pues simplemente con cambiar o con arrastrar los campos de la pivot table, ya la información aparece de distinta forma, la misma información se ve bajo diferentes criterios, etcétera. Todo de una forma mucho más rápida y mucho más fácil para el usuario. Bien, dentro de los indicadores financieros me gustaría destacar cuáles son sus ventajas. En concreto de los indicadores financieros, ¿vale? Antes veíamos las ventajas de este tipo de proyectos y ahora las ventajas de los indicadores financieros en concreto. La posibilidad de personalizar las dimensiones, tanto del PIG como de los informes de balance. Las dimensiones de reporting, que son libres para crear otro tipo de estructura de cuentas, sin afectar al origen de datos, que en este caso serían los que están en ASAPTA. La posibilidad de incluso incluir nuevas dimensiones analíticas. Tema de la comparativa de los informes con los presupuestos. Las diferentes medidas que se pueden observar y bajo las que analizar los diferentes datos. Posibilidad de ver los cálculos de demora, unos análisis de temporada predefinidos, y aparte se incluyen 58 indicadores. Son unos indicadores ya preestablecidos y obtenidos de los diferentes conocimientos de los consultores en cuanto a la materia financiera. Y una de las ventajas que me gustaría destacar es la posibilidad de que son multiempresa, ¿vale? Todos estos indicadores financieros, yo desde la misma hoja de Excel, por ejemplo, puedo consultar un periodo medio de cobro de clientes o de un grupo de clientes, no solo desde una compañía, sino desde las diferentes compañías que están dadas de alta en ASAPTA. Personalización de dimensiones de PIG y de balance. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Pues como veis, este sería un PIG incluido dentro de los indicadores financieros. Veis la posibilidad de personalizar, por ejemplo, ver toda esta información detallada pues trimestralmente o por mes o por año incluso, y como se puede ver en la parte superior izquierda, yo puedo este mismo informe simplemente desplegando donde pone centro de coste o donde pone presupuesto, pues la posibilidad de ver esta misma información por alguna de las dimensiones, pues bien por centro de coste o bien por propósito, etcétera. De una forma rápida y muy fácil para el usuario. Por ejemplo, el balance. De nuevo yo podría ver un balance de una forma rápida. En este caso es multiempresa, es por empresa, y además pues lo puedo ver
para todos los meses o para un mes en concreto, e incluso para un análisis de tiempo específico. En este caso es el actual, es decir, que sería para la fecha actual, ¿de acuerdo? Pero yo lo podría ver para una fecha anterior o incluso para una fecha posterior. Las dimensiones de reporting, que es una de las características que habíamos dicho antes. Bueno, pues, ¿qué queremos decir con esto? Pues que, como veis, dentro de este informe, que es un informe de transacciones de contabilidad, están definidos otras dimensiones. Por ejemplo, sueldos, salarios y asimilados, o cargas sociales, o servicios exteriores. Estas son unas dimensiones que se han creado dentro de los indicadores financieros, a los cuales estas dimensiones se les ha asociado, evidentemente, una serie de cuentas contables para poder obtener este informe y así poder ver por cada uno de estos conceptos, tener una visión actual y fácil de cada uno de ellos. Gracias también a que esta información la podemos ver en base a la herramienta de Excel, bueno, pues dentro de esta herramienta de Excel podemos explotarla y podemos ver, bueno, pues todos esos colores, o todo en rojo o en verde o en azul, que son unas características propias del Excel, las podemos también configurar y ayudarnos de ella para una mayor visión de estos indicadores financieros cuando se extraigan a través de un Excel. La inclusión de las dimensiones analíticas. Dentro de estas dimensiones propias de los indicadores financieros de sueldos y salarios, o cuando extraemos un informe financiero, podemos incluir también las dimensiones propias de ASAPTA, los famosos centro de coste, departamento de propósito, o si tuviera por licencia un mayor número de dimensiones. Y bueno, pues lo podemos extraer y podemos incluirlas en estos indicadores, como se puede ver en la slide, en la cual tenemos un balance y cada una de las columnas de este balance es por un centro de coste. Este centro de coste sería la dimensión de ASAPTA. Medidas para transacciones contables, facturación, pagos, cobros. Dentro de estos indicadores financieros, por recordar, estos indicadores financieros se basaban en 3 cubos, uno de contabilidad, que se podrían, entre otras de la información que se puede extraer de ellos, son las que hemos visto anteriormente, de un PIG y de un balance. Y había otro cubo que era el de clientes y el de proveedores, y es sobre el cual se pueden extraer estas medidas de facturaciones o de pagos, cobros. Es decir, podemos ver de una forma rápida y sencilla un total de importe cobrado, un total de importe pagado, cuál es el saldo de los proveedores y de los clientes a la fecha que indicamos en este indicador financiero, cuál es el importe de clientes a fecha, cuál es el importe de proveedores a fecha. Y la ventaja de estos indicadores, una vez más, aparte de lo fácil que resulta para el usuario en cuanto a la posibilidad de, sobre un mismo dato, obtener diferente visión, es que, como se puede ver en este ejemplo, es que es multiempresa. Se puede obtener la información del importe cobrado o del saldo de proveedor y de cliente para las diferentes empresas, y todo desde la misma hoja de Excel, o desde la misma hoja del Enterprise Portal, o desde la misma hoja de Executive Viewer, o desde la misma hoja del reporting de SQL Server. ¿Vale? Como veis en la siguiente slide, pues esta misma información de clientes que veíamos, de lo cobrado o de lo pagado, pues lo puedo obtener también, por ejemplo, por centros de coste. O esta misma información la puedo obtener también dentro del mismo cubo de clientes o de proveedores. Otra del indicador que se ha realizado es, por ejemplo, ver por el estado de la transacción, pues aquello que está librado, aquello que está remesado, y además también por un intervalo trimestral.
en este caso. Dentro de estos indicadores, otra de las medidas de facturaciones que se han generado es este, como veis, que es dentro de lo emitido y facturado, aquello que está vencido, que no está vencido, etcétera. Y todo esto se puede filtrar pues por cualquiera de las unidades de medida que tienen estos cubos. Es decir, la ventaja de esto es que para el usuario este mismo informe, al tratarse en este caso, por ejemplo, de una pivot table del Excel, y el usuario ya estar familiarizado con ella, pues es muy sencillo esta misma información, por ejemplo, ver de todas aquellas transacciones de facturas cobradas, por qué banco es. Como se puede ver en la slide, sería tan sencillo como en la parte de la derecha, donde pone transacciones de banco, importe de bancos, añadirla a alguna de las columnas o alguna de las líneas, y así podríamos ver toda esta información, además por banco. Bien, otro de los indicadores que hay en estos indicadores financieros de Curio son los cálculos de días de demora. Yo puedo ver por clientes, que los podemos ver en la primera columna, pues clientes de Canarias, clientes intercomunitarios o clientes nacionales, y luego el código o el nombre del cliente en concreto. Pues la siguiente columna, aquel importe de deuda del cliente que falta más de 60 días para su cobro, aquel que está dentro de los 60 días, aquel importe del cliente que está dentro de los 30 días, o aquel importe del cliente que ya ha vencido, etcétera. Una vez más, las ventajas de esto es que todo esto, para el usuario, es muy sencillo de esta misma información poder mostrarla de diferentes formas y a través de herramientas que ya les son familiares porque son las ya utilizadas en la empresa. En este caso, un Excel. Esta misma información, poder mostrarla pues con unos gráficos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta misma información de cálculo de días de demora, mostrarla no por cliente, sino por forma de cobro, forma de pago, de tal forma que este mismo informe me podría servir pues para ver un cash flow de la empresa en función de las diferentes formas de cobro-pago con las que se gestionan las facturas de clientes y de proveedores. Bien, otra de las ventajas que indicábamos eran los 58 indicadores financieros que están incluidos en estos indicadores financieros de Curious, y son estos, ¿vale? Son el crecimiento de ventas, el endeudamiento, la rotación de activos, la solvencia, las compras, las ventas, etcétera. Y la posibilidad de estos indicadores verlos pues de diferentes formas. En este caso, aprovechando pues la herramienta de Excel, a través de las flechitas y de los colores, se puede ver cuál es la tendencia, ¿vale?, de cada uno de los indicadores. Y, como no, el importe de los bienes, en este caso las compras, pues para el segundo trimestre del 2007, las compras son de 3.558.000 euros. Bien. Otra de las ventajas que comentábamos en los indicadores financieros es el conjunto de informes predefinidos como plantillas para que el usuario pueda crearse otros. Esta sería una pantalla en la cual se configura los informes financieros que hemos visto antes dentro de los indicadores financieros. Pues bien, esta plantilla ya se le facilita al usuario, incluso se le da formación para que sobre estos mismos datos más las unidades de medida o dimensiones propias de los cubos, el usuario se cree numerosos informes, aparte de los que ya se facilitan de por sí en la implantación de este tipo de proyectos. Por ejemplo, el informe de la deuda o de los días de demora de cliente, pues también previamente
se ha configurado este rango de fechas. Bueno, pues si el cliente se quiere configurar otro rango de fechas, se le da la formación y se le facilita cómo y dónde debería de configurarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, como ejemplo, ¿vale? Simplemente, como ejemplo de la característica que ya la hemos ido viendo de estos indicadores financieros de que son multiempresa, el poder obtener en una misma pantalla, desde una misma consulta, pues en este caso los fondos propios de todas aquellas empresas que están dadas de alta dentro de los cubos o dentro de Asapta, las cuales se han migrado a los cubos con todos sus datos, y de esta forma se ha obtenido pues este informe, que es un informe multiempresa, que es la ventaja o una de las ventajas de estos indicadores financieros que ha ido y que sigue desarrollando y actualizando Curious y que pone a disposición de los clientes. Muy bien, pues con esto finaliza la presentación de los verticales o add-ons de Curious, que, por recordar, se basan en unos propiamente dentro de Asapta, que son Q-Finanzas, Q-Conciliación, Q-Límite de crédito, y otros add-ons que son los indicadores financieros. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención, y cualquier duda pues pueden ponerse en contacto con Curious España. Un saludo. Gracias, José, por tu presentación. Recordaros que podéis hacer las preguntas vía voz IP o escribiéndolas en el chat y yo se las trasladaré a José. Bueno, animaros a hacer preguntas porque una vez que el vídeo está preguntado ya no las podéis hacer. Bueno, a ver, José, a raíz de tu presentación a mí me han surgido una serie de cuestiones. A ver si me podías responder alguna. Vamos a ver, en primer lugar quisiera saber, por la experiencia que tú tienes, ahora mismo el cliente que utiliza estos add-ons financieros de Curious, ¿de dónde viene? ¿Suelen ser clientes vuestros del propio AX que a lo mejor no estaban utilizando la gestión financiera, estaban utilizando otro programa o incluso Excel, y vosotros les hacéis ver un poco el valor añadido que tienen estos add-ons? ¿Cuál suele ser el caso o los casos de los nuevos clientes de los add-ons financieros? A ver, son varios. Aquellos add-ons propiamente de Asapta vienen de clientes que evidentemente tienen ya instalado Asapta y que han visto, como decía al comienzo de la presentación, que no es ningún tipo de ineficiencia de Asapta, sino que hay ciertas consultas o ciertas tareas financieras a las que Asapta no llega al 100%, y entonces ven la necesidad y las ventajas de estos add-ons. Estos serían para aquellos tipos de clientes que ya trabajan con Asapta, y los add-ons serían pues esos, el Q-Conciliación o el Q-Cartera o el Q-Límite de crédito o el Q-Finanzas. Pero estos mismos clientes que ya tienen Asapta ven que los indicadores financieros, pues evidentemente le reportan también otra información extra y mucho más actualizada, y la posibilidad de incluir en esa información otros datos que tienen bien en otras bases de datos o en otras aplicaciones. Por lo tanto, los clientes son varios. A su vez también hay otro tipo de clientes que no tienen ningún tipo de ERP y que sin embargo tienen todo pues en Excel, o simplemente en un Microsoft Access, y ven la necesidad de explotar esto a través de los indicadores financieros que veíamos antes, porque ven la necesidad incluso que, aunque no tienen ningún otro ERP, pero tienen una intranet a través de la cual quieren mostrar ese tipo de información. Bueno, pues eso es posible a través de los indicadores financieros que hemos visto antes y a través de las numerosas herramientas de visualización. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, los tipos de clientes son varios. Desde los que no tienen Asapta y por lo tanto
solicitan estos indicadores financieros, hasta los que tienen Asapta, y nos solicitan los add-ons de Q Finanzas, Q Conciliación o Q Límite de Crédito o Q Cartera, y también nos solicitan estos add-ons de indicadores financieros para complementar esa visión y tener una mayor capacidad para tomar decisiones dentro de la empresa. O sea, entiendo que una de las funcionalidades más valoradas por parte de los clientes nuevos de estas funcionalidades, de estos módulos, de estos add-ons, son evidentemente la capacidad de visualizar gráficamente, ¿no? Esos indicadores, ¿no? Por lo que me has comentado, es una gran ventaja, quizá una de las principales, entiendo, a la hora de valorar este tipo de add-ons. Claro, en cuanto a los add-ons de indicadores financieros, la funcionalidad principal es esa, es la ventaja que podemos tener una información que, bueno, en la época en la que estamos, la información es poder y nos ayuda a tomar cuanta mayor información tomamos mejores decisiones. Pues los add-ons de indicadores financieros lo que posibilita es que dentro de mi empresa, que tengo diferentes datos, diferente información, el aglutinarla bajo unos mismos cubos y así toda ella aglutinarla y conjugarla para obtener una información más global. Y los otros add-ons del Q Conciliación, del Q Finanzas, etcétera, que son sobre Asapta, lo que me permite es aquellas tareas financieras a las que Asapta no llega, poder llegar en mi día a día y a la vez también disponer de información de ella, como por ejemplo pues la conciliación bancaria. Entiendo entonces que, digamos, este tipo de add-ons puede servir también a Quirius para, digamos, llegar a clientes nuevos de la propia Asapta también, que al entrarles, por así decirlo, por este tipo de add-ons, pueden implementar directamente todo el RP, ¿no? Máxime cuando me has dicho que hay mucho cliente, aunque parezca sorprendente, que de empresas de medio tamaño o incluso grandes que aún no tienen un RP instalado. Sin duda, sin duda. Estos add-ons, es parte de la filosofía de Quirius. Quirius tiene distintas áreas sobre las que trabaja: Asapta, Navision, SharePoint, indicadores financieros, Microsoft Dynamics CRM, y esto lo que posibilita es ver la capacidad que tiene Quirius a la hora de, entrando por una de estas vías, de abarcar más allá de no solamente un tipo de proyecto de indicador financiero, sino que la misma empresa les facilita un servicio también de RP o un servicio de CRM, etcétera. Es decir, no solo ayuda a Quirius a entrar en el cliente en cuanto a otros servicios que dispone, como tú bien decías, sino que también da una imagen al cliente de Quirius de que, bueno, que tiene mucha experiencia y que sabe lo que se hace. ¿Os está costando conseguir ahora mismo nuevos clientes para X en ese sentido? ¿Cuál es un poco la visión que tú tienes del mercado? Pues te respondo, no nos estamos costando en el sentido de que, como los clientes, la ventaja de estos add-ons es que son sobre nuestra experiencia, entonces son sobre cosas que nosotros ya sabemos que Asapta no llega, ¿vale? Que las tiene, pero que no llega. O incluso son add-ons que se venden o se facilitan al cliente una vez ya arrancado el proyecto y una vez ya el cliente ve que Asapta pues llega hasta donde llega, que es mucho, pero que hay ciertas tareas que, bueno, pues que no la soporta de la manera que el cliente le llena, por así decirlo. Por lo tanto, el implantarlos suele ser sencillo precisamente por eso. Primero, por la experiencia nuestra y que ya se la mostramos,
y por la propia experiencia del cliente, que una vez que ya está trabajando con Asapta, una vez que ya se le forma, una vez que ya comienza su arranque y que ya ve más o menos aquellas limitaciones o carencias de Asapta, pues ve que efectivamente, oye, que Curious tiene unos add-ons que estas limitaciones las solventa, y además la solventa de una manera bastante exitosa. Estos add-ons pueden evidentemente ser el sustituto o evitar al cliente el tener que comprar software de Business Intelligence, como bien has dicho anteriormente, más complejo, y a lo mejor con estos add-ons queda resuelta, digamos, la necesidad fundamental que pudiera, digamos, llevar a la compra de estos Business Intelligence, ¿no? De estos sistemas más complejos. Efectivamente, esa es la idea principal de estos add-ons y en concreto del add-on de indicadores financieros. No intentamos hacer una herramienta de Business Intelligence por todo lo que ello conlleva. Lo que intentamos hacer es quedarnos en una herramienta pequeñita de Business Intelligence, pero con unas características que solventan y que hacen que el cliente no tenga la necesidad de crear estas macroherramientas de Business Intelligence, sino que a través de una implantación corta en 2 semanas y a través de una serie de indicadores, pues en lugar de ir a ese tipo de macroherramientas que además son también muy rígidas, pues el cliente vea esa misma información de BI de una manera, bueno, pues no tan grandilocuente, pero muy eficiente y muy efectiva, y que solventa con creces las necesidades del cliente, y evidentemente con un coste muchísimo inferior que una herramienta macro de Business Intelligence. Por tu experiencia, digamos el feedback del usuario de negocio, del financiero, del equipo del departamento de finanzas, en cuanto a usabilidad, en cuanto a, en fin, aprendizaje, facilidad de aprendizaje, ¿es buena? ¿Es una respuesta, por así decirlo, agradecida con la herramienta? No es solo buena, sino excelente. Ten en cuenta que al ser sobre herramientas que el usuario ya dispone, le es mucho más fácil. Y entonces le parece que está utilizando algo que ya tenía antes, que esa es el mejor indicador de que una herramienta tiene éxito, que en solamente 2 semanas y en un poco tiempo y en un corto espacio de tiempo de implantación, el usuario ya crea que ha estado toda su vida con ello. Y eso es gracias a que, como este tipo de herramientas, la información se puede extraer en diferentes plataformas, pues SQL Server, SharePoint o la más conocida, el Excel, y el usuario ya las utiliza, pues el éxito de todas estas, de los indicadores financieros, es absoluto. A su vez también, es decir, que el éxito de los add-ons propiamente de Asapta también es bastante alto, porque por lo mismo, porque son sobre una herramienta que el usuario ya está utilizando, en este caso Microsoft Dynamics Asapta, y además solventan unas necesidades que el usuario ya ha visto que Microsoft Dynamics Asapta se queda un poco corto. Por lo tanto, el grado de aceptación en los usuarios, no solo en los key users, sino en los usuarios finales, es absoluto. Y otra de los indicadores de que es satisfactorio para los usuarios es que luego, en muchos casos, el tema de soporte de esto mismo es casi cero. Es decir, no hay ninguna llamada de soporte en cuanto, oye, que esto que ocurre o esto, no, es cero. Gracias a la implantación también exitosa y, por supuesto, a que son conceptos y son add-ons que parten de la experiencia nuestra y que, por lo tanto, solventan todas esas dudas y que ya están tan machacados, por así decirlo, y tan trabajados que, bueno, que, repito, una vez que se instalan, el usuario prácticamente cree que los ha tenido ahí toda la vida. En cuanto al tipo de empresas, tanto en tamaño como sector con el que estéis trabajando, hombre, me podría decir en general a X, ¿no? Ahora mismo,
Mm. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de empresas son o a qué tipo de empresas son las que se ajustan más a X o qué tipo de empresas son con las que más estáis trabajando vosotros ahora mismo? Mira, pues al, al contrario de lo que se decía hace años que Asapta era para pequeñas empresas o para medianas empresas, nosotros ya tenemos todo tipo de empresas, tanto con Asapta como con los indicadores financieros. Nosotros, por ejemplo, con indicadores financieros, incluso también con Asapta, tenemos desde el sector de la automoción hasta el sector de la alimentación de congelados, hasta el sector de empresas de retail, hasta sectores deportivos, clubes de fútbol, sectores de la construcción, sectores de la fabricación de envases. Es decir, el sector es súper amplio, tanto de Asapta como de indicadores financieros. Ya Asapta ya ha dejado de ser una herramienta para pequeñas empresas y ya se puede instalar tanto para pequeñas empresas gracias a su manejabilidad y su navegabilidad, como hasta las grandes empresas. Y los indicadores financieros, pues tres cuartos de lo mismo. Puede ser hasta una pequeña empresa como hasta una gran empresa. Gran empresa de automoción, te digo Nissan, Renault, etcétera. Quillos también lleva Navision, ¿no? Curious también tiene Navision, también tiene Microsoft Dynamics CRM. Ujú. O sea, tenemos un gran abanico de servicios y de soluciones de servicio para los clientes, para diversos clientes. Bueno, la última pregunta voy a hacer, vamos a ver, en caso de esos nuevos clientes, ¿no? Que estáis o que conseguís o que ganáis, por así decirlo, Mm, ahora mismo en el mercado español, ¿cuáles dirías tú que son digamos, los puntos fuertes o las razones principales por las que un nuevo cliente ahora mismo está eligiendo Asapta frente, bueno, pues a una importante gama de competencia, ¿no? Que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? mm. ¿Cuáles son esos dos o tres valores que tú habitualmente crees? Puede ser alguno el precio, no lo sé, tampoco lo creo, pero puede ser el precio alguno, ¿no? O la garantía que da el fabricante, no lo sé. Dime esos dos o tres valores que tú creas que suelen decantar la balanza en aquellos que se Mm. inclinan por Asapta. A ver, hombre, eh, uno de ellos, y por el tiempo en el que estamos, es el precio, pero como tú bien dices, tampoco tiene por qué, puesto que las empresas lo que hacen es que crean un presupuesto y a partir de ahí ven cuáles son las herramientas que dentro de ese presupuesto pueden obtener. Pero las ventajas respecto al resto de herramientas, eh, una sin duda es que al ser de Microsoft eso da confianza, al ser de Microsoft eh, y ya todas las empresas trabajar con Microsoft Office, ven que se puede extender a las diferentes herramientas que los usuarios tienen. Es decir, desde Asapta tú puedes una consulta directamente exportártela a Excel, o diferentes datos exportártelos desde un Excel a Asapta. Eh, y otra de las características y por las que yo creo que el cliente se decide por Asapta es por lo fácil que es, la navegabilidad que tiene, frente a otras herramientas que son muy rígidas y que para cualquier tipo de informe nuevo o modificación de un formulario en pantalla, o simplemente para ocultar un campo, ven que es necesario que se lo pidan un cliente final, se lo pida a su inmediato superior, el inmediato superior se lo pida al departamento de informática, el departamento de informática incluso no llegue a realizarlo y tenga que subcontratar esa modificación. Con Asapta la ventaja de eso es que no es necesario todo eso, es decir, el modificar un campo en Asapta o dentro de una consulta, modificar de lugar un campo, lo puede hacer el usuario.
y se queda guardado para el usuario, de tal forma que, por ejemplo, una consulta de transacciones del cliente, un usuario se la puede configurar para él mismo como quiera, sin necesidad de llamar a nadie, ni de esperar que venga alguien, ni nada. Entonces, con esto quiero decir que uno de los puntos fuertes de Asapta es que es muy fácil para el usuario, es muy cotidiano, por así decirlo. Supongo que una de las herramientas, digamos, de la competencia con las que os soléis encontrar más es SAP, por ejemplo, ¿no? En sus dos versiones, ¿entiendo o no? ¿Cuáles son las dos herramientas de la competencia con las que soléis competir más? Sí, principalmente suele ser SAP, efectivamente. Y una de las ventajas, y de ahí que en esa competencia sea SAP el que salga en muchas de ellas o en varias victorioso, es estas características que comentábamos antes que respecto a SAP, que es un producto bastante rígido y el cual, más que el cliente amoldarse, más que SAP amoldarse al cliente, es el cliente el que se tiene que amoldar a SAP modificando todos sus procesos de negocio. Con Asapta, la ventaja es que Asapta se adapta al cliente y a sus procesos dentro del cliente. Con lo cual, claro, eso da una ventaja y a Asapta respecto a SAP grandísima, y es así como lo percibe el cliente. Bueno, pues José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias a los asistentes también por haber estado con nosotros. Y bueno, recordaros que este webinar se está grabando en su totalidad y que lo publicaremos íntegramente pues en unas 2 horas en toda nuestra red de portales y también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/videosite.com. En la ventaja que tenéis en verlo en demosdesoftware.com, que es el canal, la librería de webinars con ya más de 800 webinars de IT Latino, es que ahí podéis ver los webinars con capítulos y a una calidad y a una definición mucho mayor que la que podéis tener en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, José. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.